Una serie de explosiones impactaron Kabul en zonas del centro de la ciudad, áreas que son muy pobladas y con edificios gubernamentales. Hay al menos 8 muertos y decenas de heridos. Hasta ahora ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque. Escala la ira en Brasil con protestas en varias ciudades por el asesinato de un hombre afrodescendiente a manos de 2 guardias de seguridad en un supermercado, cuyas brutales agresiones fueron grabadas. El vicepresidente brasileño afirmó que no existe racismo, pero aceptó una brutal desigualdad, fruto de una serie de problemas. Venezuela ya vive el ambiente electoral. A 15 días de los comicios legislativos del 6 de diciembre, siguen los preparativos de las polémicas votaciones en las que no participará el grueso de la oposición. Juan Guaidó instó a los ciudadanos a rechazar las parlamentarias que el líder opositor considera fraudulentas. Analizamos con una consultora política venezolana. Hola, ¿cómo están? Buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Empezamos en Afganistán y es que una serie de explosiones dejan al menos 8 muertos en Kabul. El ataque se produce antes de una nueva reunión en Doha entre el gobierno afgano y los talibanes con la mediación del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Y después de que esta semana el Pentágono anunciara la pronta retirada de más de 2.000 tropas estadounidenses del país. Los detalles los tiene Marina Sardiña. Una ráfaga de morteros golpea Kabul, la capital de Afganistán. Durante la mañana del sábado, el caos se apoderó de las calles del centro de la ciudad, tras la explosión de una docena de cohetes que dejan al menos 8 muertos y decenas de heridos. Eran aproximadamente las 9 de la mañana, cuando un mortero golpeó el área de Sar Enah, frente al centro comercial Majid y la panadería Slice, hiriendo a uno de los empleados, quien fue llevado al hospital. El atentado ha dejado pérdidas financieras y daños a los locales de la zona. Los múltiples impactos provocaron cuantiosos daños materiales en varias áreas residenciales. Afganistán está sumido de nuevo en una ola de violencia, con diferentes grupos terroristas, entre los que se encuentra una filial del Estado Islámico operando en el territorio. Estábamos saliendo de nuestra casa cuando ocurrió una explosión y 2 de mis hermanas y mi madre fueron heridas. Las hemos llevado al hospital. Los talibanes, que continúan dialogando una paz estancada, emitieron una rápida declaración negando cualquier responsabilidad. Los insurgentes prometieron no atacar zonas urbanas en virtud del acuerdo de retirada de Estados Unidos. Pero el portavoz del Ministerio del Interior afgano culpa al grupo de la reciente escalada de violencia. Los terroristas talibanes se enfrentan a la nación. El evento terrorista de hoy es la enemistad evidente de los terroristas con el pueblo. Un nuevo ataque que se produce cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunirá en Doha con representantes del gobierno afgano y los talibanes, en medio de las conversaciones de paz para un país desgastado por una guerra endémica. Último empujón de la campaña de Donald Trump. Luego de perder una batalla jurídica tras otra, el mandatario estadounidense se reunió este viernes en Washington con los líderes republicanos de Michigan en un intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales. Nos cuenta la noticia Matías Arraez. Los principales líderes legislativos republicanos del estado de Michigan estuvieron en la Casa Blanca este viernes con el presidente Donald Trump. Detrás de la reunión que convocó la jefa de prensa de la presidencia, podría estar una voluntad de revertir los resultados en el estado de los Grandes Lagos. Hay demandas muy reales que la campaña está llevando a cabo. 234 páginas de declaraciones juradas disponibles al público en un solo condado. Es el condado de Wayne y 2 individuos en el comité de escrutinio que se han negado a certificar. Después de la reunión, el líder de la mayoría del Senado de Michigan, Mike Cherky, y el presidente de la Cámara de Representantes, Lee Chetford, dijeron que seguirán la ley y el proceso normal con respecto a los electores que eligieron al demócrata Joe Biden con más de 150,000 votos a favor. Ninguna legislatura estatal en la historia de nuestro país ha hecho lo que Donald Trump aparentemente agita para que la legislatura estatal de Michigan haga, que es ignorar los resultados de una elección de voto popular y arrebatar el control a los votantes o intentarlo, y nombrar a su propia lista de electores para enviar a Washington.
Las opciones de triunfo para Donald Trump se estrechan con esta otra derrota. En Pensilvania, el candidato pide que la elección sea totalmente descartada por un posible fraude. Cada estado tiene hasta el día 8 de diciembre para resolver todas las disputas y certificar sus resultados. Unos 6 días antes del resultado definitivo del colegio electoral, programado para el 14 de diciembre. En Brasil, varias ciudades fueron escenario de protestas contra el racismo tras el brutal asesinato de un hombre afrodescendiente a manos de 2 guardias de seguridad en un supermercado de Porto Alegre. Las vidas negras importan, también en Brasil. Bajo ese lema, cientos de personas se movilizaron en Porto Alegre para repudiar el asesinato de João Alberto Silveira Freitas, un hombre negro que murió tras recibir una paliza de 2 vigilantes en un supermercado de la red Carrefour. Las protestas se replicaron en otras ciudades del país, justo en el Día de la Conciencia Negra, que marca la lucha por los derechos de los afrodescendientes en Brasil. En Río, los manifestantes ingresaron en una sucursal de la firma francesa para repudiar los hechos. Ser negro en Brasil significa que te roban tu humanidad, te roban todos tus derechos, no tienes la oportunidad de ir y venir en paz. Tienes el sistema de seguridad diseñado para tenerte como acusado, incluso cuando eres la víctima. En Sao Paulo, una movilización partió desde el museo de la ciudad hasta las afueras de otro local del supermercado para denunciar lo que califican de racismo estructural en el país. Lo que vimos en Porto Alegre es la expresión más despreciable del racismo estructural, del racismo institucional y de cuanto se mantiene en Brasil la herencia de los países esclavizadores que actuaron en las Américas. Las protestas, mayormente pacíficas, terminaron con algunos destrozos en Sao Paulo. Los manifestantes también rechazaron las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro. Su vicepresidente, Hamilton Mourão, desestimó que la muerte de João Alberto sea un episodio de discriminación racial y aseguró que en Brasil no existe racismo. Los preparativos de cara a los comicios legislativos del 6 de diciembre continúan en Venezuela. En medio del rechazo de la oposición, de la intensificación del debate electoral entre las principales fuerzas políticas y un llamado del opositor Juan Guaidó a una consulta popular organizada por los detractores del gobierno de Nicolás Maduro, en la que preguntarán a la ciudadanía si rechaza estas parlamentarias. Es por ello que enlazamos con la profesora Carmen Beatriz Fernández, consultora política venezolana. Muchas gracias, profesora, por esta comunicación. ¿Por qué rechaza el grueso de los opositores los comicios legislativos del 6 de diciembre? ¿El no participar en estas votaciones es la decisión correcta para la oposición? Bueno, la oposición rechaza, o más que la oposición, las fuerzas democráticas de la sociedad, que son incluso más amplias que la propia oposición, rechazan de plano esta convocatoria al 6 de diciembre porque se trata de una convocatoria que es, por un lado, ilegal, porque viola la ley electoral que impide hacer cambios a la norma en los 6 meses que preceden a una elección. Pero se hicieron unos cambios muy profundos antes de ese periodo. Pero aún más grave que esto es una convocatoria inconstitucional, pues dibuja un parlamento que es distinto al que expresa la Constitución y unas reglas de elección y de representación distintas a las expresadas por la Constitución. Pero además de eso, es propia el derecho al voto directo de las poblaciones indígenas, que es muy grave, y confisca además el derecho a voto y a la representación política de los 5 millones de venezolanos que están en el exilio y son parte de esa amplísima diáspora que está por todo el mundo, que no están teniendo derecho a votar en este proceso. Profesora, esta consulta que promueve Juan Guaidó y la oposición preguntará a los venezolanos si rechazan estas parlamentarias. También solicita a la comunidad internacional su desconocimiento. ¿Cómo deben responder los actores internacionales y puede tener algún peso esta consulta opositora? Nos quedan solo unos 45 segunditos. Bueno, rapidísimo. Es una consulta que evidentemente no sustituye ningún proceso electoral, porque cualquier proceso electoral debe ser
basado en un amplio consenso. Eso es lo que define un proceso electoral más que la elección en sí, es que la base sea producto de un consenso. Eso no lo cubre ni la elección ni esta convocatoria del 6 de ahí, pero tampoco lamentablemente la consulta, que es simplemente una muestra de descontento ante lo que se considera una convocatoria ilegal e inconstitucional. Muchas gracias, profesora, por sus comentarios, por su brevedad y por su entendimiento. A la profesora Carmen Beatriz Fernández, consultora política venezolana. Y nos vamos a otro país, y es que el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, le pidió este viernes al mandatario Alejandro Yamatei que ambos presentaran su carta de renuncia. Castillo aseguró que le planteó también al presidente vetar el decreto del presupuesto 2021, el mayor en la historia del país, que genera endeudamiento y rechazo de los guatemaltecos. Veamos este informe de Aurora Bayut. Que no he sido por el bien del país. Con esa fórmula, el vicepresidente de Guatemala pidió al presidente que renuncien juntos. Asimismo, admitió que no tiene una buena relación con el mandatario y que no comparte muchos asuntos que forman parte de la agenda del Estado. Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos. La declaración de Castillo se desató luego de una oleada de protestas en redes sociales en contra de la aprobación del presupuesto del Estado 2021, avalado por el presidente Alejandro Yamatei el pasado miércoles. Este presupuesto es criticado por sumar endeudamiento y por haber sido aprobado sin discusión en el Congreso. Castillo también ha solicitado al presidente que evalúen juntos las carteras del Estado para remover a varios ministros. Minutos antes de que Castillo planteara la propuesta de disolución del actual gobierno, Yamatei había expresado su intención de mantener vigente el presupuesto aprobado. Debo aclarar que me sentaré con todos los que sea necesario para explicarles paso a paso el presupuesto 2021 y aclarar dudas, porque jamás en la historia se ha presentado un presupuesto menor al año anterior. Diversos grupos de la sociedad han convocado a una manifestación este sábado para mostrar su descontento a la aprobación opaca de un presupuesto que, según especialistas, prioriza la asignación a infraestructuras, pero descuida a la población y sus necesidades. Miles de etíopes han cruzado la frontera con Sudán en poco más de una semana para escapar del conflicto que enfrenta al ejército de Etiopía con las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray en la región del mismo nombre. Quienes huyen lo hacen sin nada para encontrarse en condiciones extremas y sin la ayuda que necesitan. La ONU advierte que Sudán ya está desbordado y que se necesitan unos $200 millones para responder a sus necesidades. Y mire, para finalizar, cambio la página. Y es que con el segundo bloqueo en Francia, en el país solo se permite la venta de artículos esenciales. Pero con la Navidad a la vuelta de la esquina, el gobierno agregó recientemente los árboles navideños a esta lista. Podría considerarse un milagro navideño. Algo de alegría festiva está surgiendo en las ciudades de Francia mientras se alzan los árboles de Navidad en las calles y en los centros comerciales. Conocido por su mercado navideño, cancelado este año, Estrasburgo le dio la bienvenida a su icónico Gran Sapin. Como todos los años es precioso, no puedo esperar para verlo iluminado. Con las restricciones, solo se permiten los artículos esenciales. La semana pasada, el gobierno agregó los árboles de Navidad. Aunque todavía está cerrada, la floristería puede vender árboles al aire libre. Sería triste una Navidad sin un árbol. Sin regalos, sin celebraciones, sin diversión para los niños. Los árboles constituyen una gran parte de los ingresos anuales de los floristas. La Navidad es una gran parte de nuestro negocio y la capacidad de vender estos árboles cara a cara cambia las cosas. Los productores de árboles de Navidad se pusieron en marcha. La mayoría proviene del Parque Natural Morvan y la Navidad puede representar más de una cuarta parte de sus ventas anuales. Hoy cortaremos unos 700-750 árboles. Para la mayoría de los productores, la autorización a la venta de árboles llegó justo a tiempo.
Por suerte lo supimos, porque después del 20 de noviembre habría sido demasiado tarde. No hubiéramos tenido tiempo de cortar los árboles ni entregarlos. Hay mucho trabajo por delante. El año pasado los franceses compraron casi 6 millones de árboles. Muchas gracias. Siga con más en France 24.